Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, ciudadana presidente de la Sociedad Franco-Venezolana de Ingenieros y Científicos, Lorena Abadí Patiño, y a la urbanista Fátima Goncalves por su gentil presentación. Luego de esto, vamos a hacer un agradecimiento al ingeniero Eric Villavicencio de la INTEC Perú por su colaboración y apoyo con la promoción y difusión de este evento en la región latinoamericana, particularmente en el Perú. Y así pues, demos inicio entonces a nuestra actividad. Como primera cosa, y tratando de definir cierto alcance, en realidad estamos hablando de calidad en la geometría, no significa que vamos a hacer aquí algunas recomendaciones acerca del diseño en particular, la forma de cómo hacerlo, el software para utilizarlo o si lo hacemos de manera manual. De lo que se habla acá es de la incidencia que hay, que habrá y que ha habido entre la calidad del alineamiento o la calidad del trazado con la calidad de la vía férrea. Entonces, en este momento te están dando un enfoque asociado a lo que es la gestión del ciclo de vida útil de un activo, pensando siempre que un sistema ferroviario es una obra que representa una gran inversión en términos de infraestructura y que se supone que debe ser generosa en el tiempo con respecto a su duración. Entonces, hablamos de esto. A tal efecto, hemos tratado de acotar, en principio, no porque eso sea el inicio o el fin del proceso, sino que para tratar varias etapas y lo importante que es incluir la operación y mantenimiento desde el diseño. Como decía en alguna oportunidad, en algún evento similar a la calidad y la confiabilidad de mantenimiento presente desde el diseño. Así pues, entonces, estando en la etapa de diseño, hablemos de los RAMs. ¿Qué es los RAMs? Y en particular, ¿qué es la gestión de las RAMs ferroviarias? La norma europea NE 50126 define un proceso de gestión basado en el ciclo de vida de los sistemas, que permitirá el control de los factores RAMs específicos a las aplicaciones ferroviarias, cuyo proceso comporta o soporta la definición de requisitos RAMs. Solo para recordar, los RAMs, el acrónimo o las siglas que representan la confiabilidad, pues reliability, la disponibilidad, la availability, la mantenibilidad y el safety, con la seguridad. También la evaluación y el control de peligro, más bien control de peligro es el análisis de riesgo, la planificación y puesta en práctica de tareas RAMs, que se logren cumplir estos requisitos RAMs, que sean, digamos, elementos cumplibles que representen compromiso, y la supervisión de dicho cumplimiento durante el funcionamiento a lo largo del ciclo de vida del sistema. Entonces, veamos ahora estas palabras más o menos en ese orden, con ese inicio y ese fin acotado, una representación en B que también nos presenta la norma, que parte como todas las cosas con las definiciones, expresando el concepto de qué se está hablando con la gestión del ciclo de vida del producto, qué es la gerencia de activos, qué es la definición de los RAMs, a qué sistema se va a aplicar, pues hay que definirlo y generar o establecer, determinar, clasificar, categorizar o dar a conocer las condiciones de aplicación, hacer los respectivos análisis de riesgo, definir los requisitos del sistema, describirlos, posteriormente diseñarlos para luego implementarlos, fabricar lo que se haya que fabricar, lo que se fabrique o se compre se debe instalar y esta instalación, una vez completada, se debe validar el sistema, lo que implica las aceptaciones desde el punto de vista de seguridad, tratándose de un sistema de transporte, que hay que asegurar la redundancia, garantizando la seguridad de circulación y la puesta en servicio. Posteriormente, si todo esto ocurre de la manera como se espera y se verifican y se cumplen con todos los parámetros, se acepta el sistema y se pasa a la etapa de operación y mantenimiento. Y aquí comienza el largo andar. Todo lo que se hizo desde el punto de vista de la planificación y después comenzaron las labores de diseño para luego hacer la construcción, la instalación y el equipamiento para luego poner en marcha y comenzar la prestación de servicios con la operación y mantenimiento, lo cual efectivamente también tiene una vida estimada, la vida estimada, la vida útil estimada de un tren, la vida útil estimada de una vía, la vida útil estimada de una subestación, etcétera. Y posteriores etapas, rehabilitaciones, mantenimiento mayor, overhaul, hasta que llega un momento en el cual ya no hay manera de poder seguir alargando la vida de estos componentes y es necesario desincorporar y hacer las sustituciones.
Pues bien, entonces hablando de diseño, ¿cómo diseñamos? Se parte de unos criterios que se establecen, que los establece el dueño, que los establece el, el, el ofrecedor, digamos, de esta infraestructura. Y en la parte de parámetros geométricos, hablando de criterios de diseño, se parte de situaciones mínimas, el ancho de vía, el ancho estándar, vía estrecha, el ancho ibérico, los radios mínimos en planta, los radios, los radios mínimos en planta. En las estaciones se permiten estaciones rectas, estaciones circulares, longitud mínima de una alineación recta, longitud mínima de un desarrollo de curva y así sucesivamente algunos elementos en los que hay que, digamos que concatenar y amarrar de tal manera que sea un marco para los proyectistas. Una parte importante, el máximo peralte, la insuficiencia de peralte. Y noten ustedes que estamos hablando en muchos casos de parámetros que se miden en milímetros, es decir, estamos hablando de dedos. Milímetros es la importancia que a pesar de que no son sistemas que representan relojes analógicos y de la relojería suiza, por poner un ejemplo con aquel data de precisión, siendo este tipo de cosas son cosas milimétricas, vean la importancia entonces que tienen este tipo de situaciones. Asimismo, siguiendo con los criterios de diseño, también hay unos parámetros funcionales a la operación, por cuanto se supone que para justificar la existencia, fabricación, construcción e implantación de un sistema de transporte de este tipo, ha debido surgir una cantidad de datos asociados a la planificación, como con demandas de viaje, costos de viaje, generadores de viaje, localizaciones de atractores de viaje, y así establecer una población que tiene una necesidad de movilizarse. Con lo cual se necesita un modo que tenga la facilidad, que tenga la posibilidad de poder movilizar, valga la redundancia, de un lado a otro a esta población que requiere o exige transportarse. En ese sentido, se establece la velocidad máxima, la velocidad comercial, lo cual empieza a generar elementos que van redondeando el sistema que se precisa en términos de cantidad de flota necesaria, intervalo entre trenes, cada cuánto viene un tren, la capacidad del tren en función de lo que se representa en las llamadas horas punta o en las llamadas horas pico. Hay una cantidad de elementos que generan importancia y que definen de alguna forma la cantidad de flota, definen de alguna forma la cantidad de reservas, definen una cantidad de cosas para arrancar. Pues bien, importante la premisa. La calidad geométrica de la vía tiene un papel fundamental en la seguridad, en el confort y en la confiabilidad de las infraestructuras ferroviarias. Nótese, confiabilidad de las infraestructuras ferroviarias. Estamos hablando de la probabilidad de que un sistema esté funcionando en el tiempo que se requiera, en el tiempo que sea requerido, que no falle. Entonces estamos hablando de esas premisas tomadas desde el diseño, no es una función de mantenimiento que va a determinar la confiabilidad del equipo que le llegó. No, el tema es que la función mantenimiento es una cosa y el pensamiento hacia la función de mantenimiento y la preparación de las condiciones no espera a que el tren llegue, espera. Justamente se hacen estas planeaciones de la misma manera como se planifica al inicio para un sistema que ha de durar decenas de años. Muchas veces estas acciones de mantenimiento requieren dispendiosos recursos financieros que no están disponibles en un momento dado porque justamente se tomaron todas las previsiones y el sistema se debería tener una vida útil sin hacer grandes inversiones desde el punto de vista de mantenimiento. Sin embargo, es posible que se presenten situaciones. Ahora, si desde el punto de vista económico el elevado costo de las acciones de mantenimiento necesarias para corrección, en este caso de defectos de vía es importante, no menos es importante garantizar antes que el trazado que se haya proyectado elimine, mitigue, reduzca al máximo las disposiciones que puedan originar defectos en la geometría de la vía de forma sistemática, que no solamente provoquen deformaciones que se puedan llamar prematuras, sino también evitar la necesidad recurrente de estar interviniendo en esa zona bajo peligro de, digamos, de afectar la calidad de la prestación del servicio. Otra cosa que es importante y es que se supone que se hace un alineamiento y se implanta porque sobre él van a circular unos vehículos y estos vehículos se van a soportar sobre unos rieles, básicamente como es tradicional, contacto riel-roca. Entonces, la interacción entre el material rodante y la vía se concreta en dos conceptos propios básicos del sistema. El primero, hay un guiado unidireccional por contacto y el empleo del fenómeno de adherencia
rueda riel para la transmisión de los esfuerzos de tracción y frenado. Todo lo que ustedes ven allí con ese diagrama de carga, todo eso pasa en cada punto continuamente, cada vez que la rueda da una vuelta, cada vez que está el riel presente y que sus contactos, digamos, se dan un punto. Es un punto tangencial, contacto hertziano, es súper importante ese tipo de cosas. Así que las condiciones fundamentales que afectan a sus características geométricas son, por un lado, la topografía del terreno, sobre la cual se debe apoyar, el material rodante con el cual se circulará y las características del servicio que se desea prestar. No sin olvidar, por ejemplo, las características propias de ese mismo suelo, no solamente la topografía, sino el hecho de cómo está prevista toda esa topografía, si está en una roca, si está en blando, si está en arena, si está en un suelo arcilloso, o sea, cantidad de cosas que comienzan entonces a delinear complejidades en el diseño que deben tener soluciones. Así pues, que de lo que estamos hablando es que es mucho más que la combinación de alineamientos rectos con alineamientos curvos, dentro de los curvos, alineamientos curvos circulares con alineamientos curvos de radio variable, de curvas con curvas, de curvas que se revierten, hay una gran cantidad de cosas porque interviene, además que no es propio de lo que se está hablando con la geometría, pero sí tener en cuenta que lo que circula por unas vías tiene mucho carácter aleatorio con la mecánica de la vía y lo que sucede con estos sistemas de rodamiento con el cual están configurados los trenes, con los conjuntos ejes ruedas, ¿bien? Y los llamados buggy, dependiendo que sea el sistema, que pueden ser ejes solos, pueden ser ejes montados en buggy, pueden ser buggy doble, ¿no? Hay gran cantidad de variaciones, pero que al entrar en contacto con el riel y dependiendo la forma de acoplarse y la forma de inscribirse, generan una gran cantidad de esfuerzos y solicitaciones de carga, tanto verticales, transversales y longitudinales, que bueno, son un complejo mundo de la mecánica y la dinámica, de la mecánica y la dinámica. Entonces, pues, se supone que uno ve un tren posicionado sobre unos rieles, pero al final, cuando se está inscribiendo, parecieran toda esa cantidad de esas cantidades de movimientos que generan los alabeos, los movimientos de lazo, los movimientos de torsión, los cabeceos. Hay una gran cantidad de cosas que eso significan esfuerzos y la vía debe estar preparada para resistir todas esas cosas, de resistir todos esos embates. Y el material rodante debe asimismo, digamos que interpretar esa resistividad que ofrece la vía y trabajar conforme a las solicitudes que está transmitiendo y generar las interfaces necesarias por cuanto si todos los espectros de cargas que se transmiten se suman a su vez a defectologías de vía, bueno, es lo que hace complicado todo este comportamiento que a simple vista una rueda sobre un riel es una situación compleja y resulta que es una situación sencilla con lo cual no hay nada más lejos de la verdad, es una situación extraordinariamente compleja. Entonces, si se toman todas estas cosas, estamos diciendo, hay un contacto unidireccional, hay unas adherencias, hay una cantidad de esfuerzos en ese momento y está la importancia de el concurso de las disposiciones de carácter geométrico. Entonces es sumamente importante. Al final todo ese esfuerzo genera un entregable, hay un diseño geométrico, se parte en la parte de diseño netamente, todo ese trabajo y se genera, esto es lo que nosotros necesitamos, este es el diseño geométrico. En este caso en particular, ¿no? Ahí se muestra un pedacito de alineamiento donde hay una cantidad de datos, una serie de categorizaciones asociadas a una implantación de una vía, donde hay unas curvas, hay unas definiciones en cuanto a longitud, a radio, peralte, flechas, cotas, longitud de las tangentes, longitud de las curvas circulares, etcétera, etcétera. Y además de las ubicaciones, si están en un túnel, si el túnel es gemelo, si el túnel es monotubo, si es una trinchera, si es una vía a nivel, si es una vía elevada, la gran cantidad de cosas, todo en un solo diseño, digamos, de manera de resumir, pero hay un entregable. Y de la calidad del diseño, del diseño geométrico, eh, se asocia la calidad de la implantación de la vía, se asocia la calidad de la vía, se asocia la calidad del sistema. Por ejemplo, si dentro de los parámetros que estábamos planteando anteriormente se dice, por ejemplo, radio mínimo de curva 250 metros,
Es una ciudad congestionada, llena de muchas edificaciones, es una ciudad que ha crecido lo suficiente como para estar repleta de edificaciones de muchos y variados tipos. Resulta es que probablemente los alineamientos no tienen por dónde pasar, hay que sortear muchas cosas y hay que generar muchos alineamientos complicados en términos de curvas y colocar, por ejemplo, radios muy pequeños hace ver, por decir algo, en un eje que tenga una longitud de 20 kilómetros, si digamos el 50% de ese alineamiento está, digamos, constituido por curvas que tienen radios de 200 metros, wow, es impresionante todo lo que habría que hacer en términos de esfuerzo para que esos 250 metros de radio alcancen altas eh, vidas útiles estimadas, por cuanto lo cerrado de la curva, digamos, no hace tan feliz la vida del mantenedor y no hace tan feliz la vida de quien está instalando en un momento dado y no hizo tan feliz seguramente el que lo está proyectando para que no haya habido más remedio que colocar un radio con ese valor. Y se generen situaciones en las cuales se coincidan, por ejemplo, en una curva cerrada. En una curva cerrada y que coincida también con un alineamiento vertical y todas esas condiciones generalmente se presentan en los peores sitios, en los peores momentos, generando condiciones no deseables, pero que hay que vivir con ellas en el caso de que no haya más remedio. Bien, así, sí, estamos viendo lo que es la gestión entonces del ciclo de vida del activo. Podemos decir que para la parte del proyecto, bueno, estamos en el camino, no significa que la gente del proyecto se va, porque arranca otra etapa y en esta etapa se supone que aquí hay un proyecto, hay un arranque, pero en la parte de compra, fabricación, instalación y construcción propiamente sigue estando la gerencia del proyecto y la gerencia del proyecto a lo mejor dependiendo de las contrataciones que se hagan hay una gerencia técnica que está vigilando constantemente y si el constructor tiene algún problema que requiere la participación de la gerencia técnica o de los proyectistas, ahí están, puesto que dependiendo del tipo de contratación, se supone que quien tiene la responsabilidad de lograr construir, instalar y equipar un sistema ferroviario que incluye una vía que requiere a su vez un trazado geométrico de calidad es justamente el constructor y el instalador. Entonces, de tal manera que esas interdependencias siguen estando a pesar de que en un momento dado haya habido un entregable. ¿Por qué? Porque estamos hablando del ciclo de vida del activo. O sea, se supone que no es el pedacito de cada cual, estamos hablando de interdisciplinaridad. Bueno, entonces, lo primero, hay que organizarse para construir. Básicamente, hay muchísimas cosas que hacer. ¿Cuánto es el plazo de ejecución para una obra, un sistema ferroviario, un metro subterráneo que hay que utilizar topas y hay que ser elevado? Puede ser complicado, puede ser 4 años, puede ser 5 años. No es soplar, no es una fábrica de cachitos, no es una fábrica de croissant, es un sistema ferroviario complicado. Si uno quiere complejidades, construye un túnel. Si es un túnel gemelo, tenemos dos complejidades. O sea, son situaciones exigentes. Entonces, ¿qué hacer y cómo hacerlo? Bueno, hay especificaciones, evidentemente. ¿Cómo se hacen? Como digan las especificaciones. ¿Y cómo sabemos si se están haciendo bien? Porque se supone que debe haber una inspección que se encargará de controlar que las cosas se hagan como se previeron hacer. Y para esto lo ideal es que se supone que está la especificación, pero qué mejor que aprovechar este ejemplo en el cual inclusive el método de la instalación de las vías férreas en particular, hay inclusive los criterios de recepción, de tal manera que todos sabemos qué es lo que tenemos que hacer. El que proyectó, el que está construyendo, el que instaló, pero también el que está verificando y el que se supone que va a operar, que está vigilando para que cuando vaya a recibir eso que él va a operar, tenga claro de que todas esas situaciones pasaron por cada uno de estos procesos y estando en la parte de operación y mantenimiento presente desde el diseño, está conociendo el sistema que en su momento va a operar y mantener, que es de lo que se trata. Entonces, ¿cómo hacemos? Mañana hacemos una cosa y después la otra, ¿no? Se supone que una obra de esta magnitud requiere programas y subprogramas de trabajo. Se establecen hitos, se establecen metas que se van cumpliendo el paso a paso, se generan unas cadencias. No se comienza por la fabricación del tren, se comienza por donde se tiene que comenzar y se comienza por
digamos, por los elementos prioritarios, hay cosas que prelan, hay cosas que necesitan unas construcciones primero, luego unas intervenciones, luego unas actividades que sean conjuntas, unas actividades que sean comentadas, discutidas, donde nacen entonces las interfaces. Es fundamental el manejo de las interfaces. Después, lo que se hace tiene que quedar registrado de manera ordenada. ¿Ah? Y en los últimos tiempos estamos viendo la presencia del BIM. El BIM es una metodología que facilita, que viene a poner orden y genera accesibilidad a todos los involucrados en un determinado proyecto, trabajando sobre la metodología BIM, que de lo que se habla es el modelo de información para construcción. O sea, es sumamente importante. En este caso en particular, hablando del trazado, pues hay componentes que cumplen estos detalles, pero con el BIM, en un proyecto que adopta la metodología BIM, es para que todos los involucrados trabajen con BIM. Y entonces, evidentemente, en este caso en particular, se está hablando de la geometría. El proyecto BIM contempla el trazado, las directivas, los perfiles longitudinales, transversales y todo lo que tenga que ver con eso, así como con otras cosas. Solamente que se menciona primero porque es una exigencia casi y una implantación de casi todos los sistemas ferroviarios que estamos viendo en los últimos tiempos. Y de hecho, en el proyecto de Venezuela, y ya creo que va por la 12ª corte del diplomado de BIM, una cosa que no se exige en este momento en los grandes proyectos de inversión en Venezuela, porque, bueno, en este momento no hay tales, pero los habrá seguramente en algún momento. Seguimos entonces. Ya había hablado de los RAMs, pero hablé de los RAMs en la parte de diseño, en la parte de proyección. Ahora estamos en los RAMs en la parte de los requisitos del diseño de la superestructura. Y ya lo que voy a construir, fíjense que decía fabricación o compra, hay que trabajar sobre estos elementos en función del RAMS. Por ejemplo, los componentes de la vía, riel, el sistema de fijación, cambiavías, un aislante si es el caso, las estructuras de concreto, etcétera, deben trabajar y se diseñan con el fin de soportar las condiciones de operación, las condiciones climáticas, las condiciones de entorno y cualquier condición que tenga bien presentarse y a la que estarán sometidas estas infraestructuras. Y lo más importante, y que es el papel del RAMS acá, es que estas componentes y estas estructuras deben cumplir con una vida útil mínima establecida en los criterios previos. Que se supone que el dueño, el propietario, el político, la sociedad exige para esos grandes proyectos de inversión que haya una vida útil mínima. Entonces, fíjense, hablamos de, por ejemplo, las obras civiles en general, las estructuras se hacen para tener una duración de 100 años. No quiere decir que en el año 99 tenemos que buscar a dónde irnos, sino que se trabaja para una vida útil estimada de 100 años y la idea de conservar, mantener y resguardar es extender esta vida útil. Ese es el trabajo de la función mantenimiento. En el caso de los componentes de la vida, 30 años. Entonces estamos hablando que un tren debería durar 30 años. Estamos hablando de que un riel debería durar 30 años. O que en todo caso el conjunto riel-tren debería durar 30 años antes de iniciar una sustitución masiva y completa de estos elementos en su conjunto. De eso se tratan los RAMs. ¿Por qué? Porque, bueno, se supone que, para tomar el ejemplo del tren, el tren como figura protagonista de un sistema, todos sus elementos no duran 30 años. Una rueda justamente se desgasta. Nadie espera que una rueda dure 30 años. Y en el caso del riel, que digamos que es su punto de contacto desde el punto de la estructura, nadie espera que un riel dure los 100 años. Pero sí puede durar los 30 años. Lo que pasa es que condiciones aplican igualmente que para las ruedas. Aquí veía unas preguntas en el chat. ¿Y cuánto dura un riel? Bueno, un riel, la pregunta no es directa porque aparece el famoso depende. Depende de muchas cosas, depende de la localización, del tipo de riel que se tenga, depende de la carta que está soportada, depende de la frecuencia de paso, la frecuencia que resista, depende de la ubicación, si está en curva, si no está en curva, si está en curva de qué radio. Hay una gran cantidad de elementos que inciden en este tipo de cosas, de su fabricación, de los componentes. O sea, hay de todo porque hay muchas tipologías y hay muchas variables que inciden en este tipo de cosas. Adicionalmente, si usted tiene un riel eh, que no lo usa, un riel, por ejemplo, en un patio, tiene una vía que casi no la usa o que no la usa no, sino que la usa cuando tenga que usarse, ese riel puede tener 50 años.
Pero si después tiene una vía principal, un sistema metro, por ejemplo, que está supercargado. Cuando digo supercargado es que tiene, digamos, una capacidad de, no sé, digamos, de 60.000 pasajeros por hora sentido. Wow, eso es una carga extraordinaria. Y si digamos, se va escalando a número de años, la cantidad de kilómetros recorridos con esa carga en términos de las horas pico, la carga que se transmite, bueno, eso es esfuerzo que están solicitando, que están cargando esos redes y que deben soportarse. Si hay situaciones en las cuales las condiciones cambian, cuando me refiero a que cambian en que hay velocidades diferentes, hay frecuencias diferentes, hay radios de curvaturas diferentes, evidentemente que los comportamientos de esas situaciones o las respuestas a esas solicitaciones serán diferentes. Por lo cual, el punto de los RAMs no es que alguien se comprometa que los rieles van a durar 30 años, sino que el sistema dura 30 años y sabiendo y ordenándose para realizar los mantenimientos que hagan falta en el caso de los rieles y de las ruedas, por ejemplo, en el caso para los reperfilados de uno y de otro, en el caso del torno de ruedas y en el caso de los rieles, las máquinas reperfiladoras, que se supone que tengan actividades preventivas para que la compatibilidad exista entre la rueda y el riel y se aseguren en los mejores puntos de contacto para que haya un matrimonio feliz entre estos dos elementos que son los protagonistas básicos de un sistema de vía férrea. Fíjense, la vida útil de la estructura en concreto corresponderá a la utilizada como parámetro para el diseño de la estructura. La vida útil de los componentes será la que certifique el fabricante de cada componente. Usted pide, mire, yo necesito un riel que dure 30 años. Caramba, ¿y dónde lo va a poner? No, ahí no te va a durar 30 años. En 30 años vas a tener que hacer 3 cambios. Bueno, entonces eso forma parte del proyecto y forma parte de los diseños que desde el punto de vista de mantenimiento y la construcción se tendrán que inclusive la tecnología de fabricación para ver qué cantidad de intervenciones menores se deben hacer, cuáles se deben hacer incluirlas en los planes de mantenimiento para 30 años. Y si esto, como dije anteriormente, se contrata bajo la figura de una APP donde quien construye es el que tiene la responsabilidad de mantener y asegurar en la vida útil de este sistema que se cumplen los 30 años, pues la persona la persona que lo construyó será el mayor interesado en que cuando esté manteniendo ese equipo alcance los 30 años, so pena digamos que tenga que resarcir al dueño de esa transferencia de riesgo que le formuló cuando le dijo: yo necesito un sistema que me dé esto y usted me ofreció hacerlo. Si usted no me puede garantizar eso, aquí están una serie de condiciones que debemos trabajar en esos sentidos y hay responsabilidades por esos incumplimientos, por esa falla en el compromiso. Tiene que ver con lo que son los riesgos en los cuales se incurre en este tipo de situaciones. Por eso, el concesionario, el constructor, el instalador, el subcontratista o quien sea que esté trabajando en un momento dado para la construcción o en la instalación de los sistemas con que se están equipando las obras civiles, debe presentar los manuales, los procedimientos de mantenimiento y los suministros de repuestos para las piezas principales. Hay que definir las frecuencias, duración y procedimientos de inspección, así como los ciclos de mantenimiento. Y ya está mantenimiento esperando. O habrán algunas connotaciones o algunas preparaciones donde se supone que se necesitan unos insumos para preparar, ordenar, organizar, crear y fundar la futura gerencia de mantenimiento sobre cosas que ya se saben que van a pasar. ¿Y esto cómo se hace? Con capacitación. Se supone que el constructor, de manera general, y el dueño trabajan dependiendo cómo se haya estilado o cómo se haya pensado, se haya formulado, se haya diseñado la operación, sin con personal propio, sin personal contratado, o si es el mismo consorcio que construye, que tiene a su vez una operadora que va a hacer este trabajo con las respectivas interfaces, igualmente debe generar la capacitación, porque no se puede esperar hasta el día 1 de la operación para comenzar a hacer este tipo de trabajo. Es un tipo de trabajo que se hace paralelo. El día de la puesta en marcha, que forma parte de las actividades de la construcción y de la instalación, se supone que esa puesta en marcha, siendo esta responsabilidad, ya tiene que tener el personal formado para eso y estar preparado para que la operación y el mantenimiento, entregarle equipos confiables y tener capacitado el personal que se va a encargar de la operación y de ese mantenimiento. Y si esto es así, y llega el momento de las pruebas, pues se operan, se hacen las puestas en marcha y se hacen las marchas en blanco con el personal que se supone que es el que va a prestar el servicio comercial. Y de esta manera, digamos que volvemos a nuestra gestión del ciclo de vida de un activo y podemos decir
que hablamos un poquito del proyecto y hablamos un poquito de la compra y la fabricación, hablamos un poquito de la instalación y caemos entonces en lo que significa la operación y el mantenimiento. Hagamos un poquito de referencia en la ciudad en la que estamos. Por ejemplo, en Caracas. Entonces, en Caracas se inauguró la línea 1 del metro el 2 de enero de 1983. Y el día siguiente comenzaron las operaciones. Aquí en este tipo en este sistema en particular, la forma de contratación se contrató la obra civil y se contrató el equipamiento por un lado y se contrataron algunas cosas por otro, pero todas debieron generar las diferentes interfaces para que esto llegara a su feliz término. Y la operación personal propio del Metro de Caracas, que, como decía anteriormente, se capacitó antes de comenzar a operar, y en el caso de mantenimiento, más o menos igual, no con la efusividad con la que se hizo con la gerencia de operaciones, pero más o menos bajo el mismo esquema. Total que al día siguiente se comenzó a operar. Y se comienza a operar básicamente si uno hace reflexión en lo que significa un sistema de mantenimiento, un equipo nuevo y hace uso de una famosa curva llamada la curva de la bañera, que coincide, digamos, en la fase las fallas infantiles, en su término de conocer el sistema, de la curva de la bañera, la primera curva que son las fallas infantiles, digamos que eso coincide generalmente con los periodos de garantía. Entonces se hace, si la decisión del dueño es hacer operación y mantenimiento con personal propio, ahí se acompaña este personal con las personas que instalaron y atienden este tipo de cosas y sirve como base digamos, de preparación y de capacitación en caliente, digámoslo así. El tema es que si hay procesos que no se logran completar, entonces comienzan los hallazgos. Entonces, pudieran generarse cosas, empezar a ver, wow, se rompió un riel, ¿y esto por qué se rompió así? Esto no se ha debido romper así, mira la forma y cómo se hace, etcétera. Entonces, ¿y por qué se rompió si los rieles tienen que durar 30 años? Ah, pero entonces empieza uno, o empiezan los responsables a decir, bueno, ¿y dónde está localizado? ¿Cuál es la red? ¿Cuál es la curva? ¿Cuál es la velocidad del tren? ¿Cuál es una cantidad de cosas que hay que tener en cuenta después empiezan a ver señales sobre los rieles, empiezan a ver huecos, empiezan a ver esconchamientos, empiezan a ver tipos de defectología que se reconocen, digamos, en los catálogos de defectos establecidos en las normas. Solo que hay que estudiarlos, hay que conocerlos y hay que establecerlos dentro de una dinámica de un sistema en particular. Porque estando dos elementos en contacto, es natural que estas cosas se den de esa manera. También hay otros defectos que se generan. Aquí a lo mejor se fue a resolver un problema y tuvimos inconvenientes haciendo la soldadura, pues nos quedó complicada, hay que quitarle y poner otra. Pero hay que asegurar que las personas que están soldando, que ya no son constructores, sino que hacen soldaduras de mantenimiento, de tal manera que no son, digamos, reiteradas ni frecuentes, porque se hacen cuando se genera una situación que amerita un corte de riel y sustituirlo. Bueno, hay que tener las personas formadas de tal manera que puedan hacer frente a estas actividades. También hay otros hallazgos. Bueno, ¿qué está pasando? Que en determinado sitio conseguimos virutas, conseguimos polvillo metálico, algo está pasando, algo se está esperando, algo no está funcionando bien. Entonces se empieza a indagar sobre qué es lo que ha estado pasando. O en zonas como, por ejemplo, aparatos de vías, si ustedes pueden, si se puede apreciar por acá, aquí tenemos una aguja con un desprendimiento impresionante. ¿Eh? Si uno la levantase, se pudiera venir el pedazo completo. Entonces, ¿qué significa que eso lo haga un tren? Son condiciones. ¿Y eso por qué sucedió? Eso por qué sucedió cuando es un equipo que debería durar 30 años, o debería durar 20, o debería durar lo que durara. Lo que no debería pasar es que nos sorprendan este tipo de cosas, o que sorprendan esa cosa, o sorprendan este tipo de situaciones. Entonces uno dice, mira, caramba, y esa punta del corazón, ¿por qué está golpeada de estos lados? Estamos viendo la geometría. Bueno, sí, pero se supone que la geometría se debe garantizar. Y si estamos hablando de la vía férrea como un ensamble, se supone que, por ejemplo, las fijaciones que, valga la redundancia, fijan el riel al durmiente y por eso entonces nos conseguimos que hay fijaciones que no están fijando nada. ¿Ya? Y resulta que aquí particularmente se relaciona con esto. Bueno, algo está pasando. Aquí hay un efecto porque aquí hay una causa de algo. Y aquí hay un acople que no funciona muy bien. Bueno, entonces, ¿cuáles son las cosas que están pasando? Entonces, vean las fijaciones como se ruedan acá. Entonces, si eso está, no es que sea normal que esto suceda, porque nada es normal, como tampoco es normal
que la fijación esté de esta forma o esté presentando esta condición. Después, otra de las cosas que se hacen o como decía anteriormente, que se debe garantizar el suministro de partes y piezas para hacer sustituciones, etcétera. Hay actividades en las cuales se pretende resolver un problema y a lo mejor se genera otro. Vean ustedes un cambiavía aquí que se genera una solución en el cual de manera general un cambiavía es un punto singular de la vía, es un punto particular que se respeta mucho y se supone que todo debe estar en un solo plano. Aquí hay situaciones, no sé si se logra apreciar, pero por ejemplo en la zona de los medios cambios, que es la mitad del cambiavía, resulta que aquí está separada la vía recta de la vía desviada. Vean ustedes que, por ejemplo, este durmiente llega hasta aquí, solamente soporta a estos dos. Y aquí está el durmiente. ¿Qué significa? Que tenemos aquí dos planos. Y eso se hace, bueno, por alguna actividad de sobrevivencia, de mantenimiento. ¿Eso es lo ideal? Evidentemente que no. Ahí debería estar el riel que ha sido proyectado que está ahí, que si veo la vía al lado y supongo que eso es madera, esto ha debido tener madera. Ah, pero se supone que no hay. Entonces se empiezan a hacer situaciones para garantizar el paso de trenes a una situación dada. Entonces fíjense ustedes como algo que no sé si lo llegaron a apreciar, pero por ejemplo se comienzan a instalar durmientes no, no propios al diseño y que son de concreto para balasto y se intercalan durmientes de madera. Bueno, al final de cuentas lo que se está haciendo ahí es colocar el durmiente a trabajar como una viga de carga simplemente apoyada. Porque con estos dos que tienen una tipología distinta, definitivamente no se consigue el apoyo, no hay apoyo bravo, no se garantiza y a final de cuentas, visto en planta, pareciera ser una buena solución, porque ahí se ve el durmiente, lo que no se ve si está generando, qué es lo que está generando y cuál es el resultado de esos inventos que se hacen. Entonces podemos ver estos defectos geométricos que se presentan. ¿Por qué? Bueno, puede ser producto de los inventos, puede ser producto de cualquier cosa, puede ser producto del control de la dilatación, de la temperatura, de cualquier cosa que haya podido suceder, pero básicamente por la atención en términos de frecuencia de mantenimiento. ¿Ya? Pero la vía está bien. Pero si está bien, ¿cómo es eso de que está bien? Alguien se va a preguntar, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, preguntemos qué estoy haciendo con mantenimiento. ¿Tenemos una política de mantenimiento? Sí, sí hay. No, no hay. ¿Tenemos una organización de mantenimiento? ¿Qué abarca? Ah, nos hacemos esas preguntas. La política de mantenimiento y la organización de mantenimiento está adaptada a la capacidad instalada. Y esa capacidad instalada contiene los elementos de apoyo o el equipamiento para hacer el mantenimiento. Esas son las preguntas que se tienen que hacer. Si usted tiene 40 kilómetros de vía a mantener, doble, significan 80 kilómetros de vía, y eso tienen que hacer mediciones. Es bastante complicado tener que hacer eso a mano. Bien. Entonces, además dependiendo de la frecuencia, entonces hay que estar ajustado en función a la capacidad instalada y a esos elementos. Entonces, es una vía de calidad. ¿Qué dice la norma? Se supone que hay normas para que se garantice como aplicación ferroviaria la calidad de la geometría. Pero eso necesita unos elementos de un cumplimiento y una aplicación. Estamos haciendo ese tipo de cosas o la vía la tenemos de calidad porque así nos parece y se ve bonita. Son las cosas complicadas. Al final de cuentas, entonces, ¿qué tenemos? En la gestión de un activo, el proyecto, el diseño, la instalación, la operación y el mantenimiento, y así se cumple todo este activo. Pero hay mucha tela que cortar, o mejor dicho, muchos rieles que cortar. Hasta aquí, calidad de la geometría de vía férrea. Muchísimas gracias y quedo a la orden para sus preguntas que las pueden hacer llegar a través de estas coordenadas. Así que muchísimas gracias por su atención. Esto lo vamos a guindar en el canal de YouTube de la Sociedad Franco-Venezolana de Ingenieros y Científicos. Hasta luego y una próxima oportunidad.